Muy buenas noches, soy Gonzalo Prialé, esto es 4 a la N. Burocracia es, idealmente, la forma de organización racional del aparato administrativo, con reglas y procedimientos escritos, especialización, división del trabajo y funcionarios de carrera escogidos por méritos. La administración pública, por su lado, es, idealmente también, el gobierno en acción al ejecutar las políticas públicas del Estado en beneficio de la sociedad en el marco de la Constitución y las leyes. La burocracia forma parte de la administración pública. Esta noche analizaremos la crítica situación de la administración pública y su burocracia en el país y las razones de su ineficacia y ausencia de resultados. Me acompañan Rafael Cortés, profesor investigador de la Universidad del Pacífico, Juan José Martínez, expresidente ejecutivo de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir, y profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y Orlando Viñolo, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Piura. Muy buenas noches a los tres. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto tenerlos aquí. Para ubicarnos mejor, antes de empezar las preguntas a los invitados, quisiera recordar que la burocracia del Imperio Chino, especialmente a partir de la dinastía Han, siglo II a.C., fue la más antigua, compleja y duradera del mundo. China creó una burocracia profesionalizada y meritocrática que se mantuvo vigente por más de 2 milenios. Los funcionarios cubrían el territorio para recaudar impuestos, impartir justicia y organizar obras como canales, murallas, caminos. Llevaban registros de tierras, población, producción agrícola y comercio. El funcionario chino, en la tradición confuciana, debía ser un hombre virtuoso al servicio del pueblo y del orden social. Claro, a lo largo de los siglos ha corrido mucha agua bajo los puentes. Veamos ahora cómo andamos por estos lares. Juan José, comencemos. ¿Cuál es el impacto de la desconfianza entre peruanos? La desconfianza de los peruanos en el gobierno y sus instituciones, y la desconfianza del gobierno en los ciudadanos a los que trata abusivamente. Bueno, yo diría que hay varios problemas ahí, ¿no? El primero es lo que tú acabas de decir, ¿no? La desconfianza de las entidades estatales o las autoridades estatales hacia los ciudadanos, lo que ocurre viceversa, de los ciudadanos hacia la autoridad, hacia las entidades estatales, y también entre ciudadanos. Justo ahora que mencionas ese tema, recuerdo a Fukuyama en este libro que se llama Trust, donde habla de esos temas, ¿no? De cómo la vinculación entre las personas y la regulación, por ejemplo, del Estado puede ser diferente si es que existe confianza, si es que existe lo que podríamos llamar relaciones cooperativas entre los ciudadanos. Fíjate nomás en lo que ocurre con el tránsito en nuestras ciudades. ¿Cómo nos comportamos los peruanos? No somos cooperativos para nada, no colaboramos entre nosotros. Podemos decir que en Lima, en otras ciudades hay mucho tráfico, hay mucho tránsito, pero eso no es la excepción. Hay otras ciudades, otros países donde pasa lo mismo y se respetan las reglas de tránsito. No tienes esas dobles filas o triples filas de personas, de vehículos que se quieren meter de un lugar a otro. Entonces, eso no es comportamiento cooperativo y eso exige más regulación, más presencia del Estado, pero a la vez tener más acciones reguladoras del Estado, pero a la vez tenemos un Estado que yo diría que para los recursos que tiene, y alguna vez hemos comentado antes de cuánto ha ido creciendo el presupuesto en los últimos años, de cuánto ha ido creciendo el personal, el número de servidores públicos, para los resultados que tenemos, claramente hay una pérdida de capacidad de acción del Estado, ¿no? La capacidad institucional, lo que se llama capacidad institucional, se ha reducido, ¿no? Y eso a la vez retroalimenta este círculo de desconfianza en el Estado, en las instituciones y en el funcionamiento del sistema jurídico y del Estado. Creo que Fukuyama mencionaba justamente que es bien difícil que las instituciones se fortalezcan si no hay confianza en la base de la sociedad. Orlando, ¿estamos ante un Estado débil, desestructurado y capturado por redes políticas e intereses que promueven leyes de impunidad? La mayoría de administraciones públicas podría decirse que está muy cercano a eso, pero hay todavía administraciones que han sostenido el Estado de Derecho en Perú en varios periodos difíciles, muchas de ellas silenciosas y discretas, ¿no? Que han logrado que el modelo de subsidiariedad, el modelo de Estado social y el Estado democrático que tenemos pueda seguir adelante, a pesar de que ha tenido fuertes golpes, ¿no? Quizás eso no lo vemos cuando estamos dentro del país, pero cuando uno sale,
hay muchas administraciones que resultan relevantes y son estudiadas incluso fuera por lo que han hecho en este país, ¿no? Entonces, yo quisiera, por ejemplo, llamar la atención, yo te diría dos centrales para mí. Indecopi, que me parece sigue siendo una administración relevante en muchos campos, incluso innovadores como la eliminación de barreras burocráticas, que es un elemento que se está incluso estudiando en la República Dominicana, en Centroamérica, porque les interesa saber cómo desde la vía administrativa se puede ir buscando el antiformalismo y la desburocratización. Y el otro que hay que llamar la atención y que nos parece extraño, aunque no parezca, es el Midagri. El Midagri ha hecho cambios muy relevantes sobre el suelo rural, que han creado todas estas inversiones magníficas que tenemos en agroexportación. Eso ha transformado el campo para siempre en Perú. Es muy estudiado esto como fenómeno en Colombia. Uno puede revisar las universidades colombianas en campos del derecho, la economía, en general de las ciencias de la agricultura, y encontrará que eso que hizo el Midagri en los años 90 y 2000 ha cambiado para siempre lo que podamos tener en nuestra zona extraurbana, ¿no? Rafael, ¿cómo se reproduce la crisis de la administración pública en el sector salud? ¿Qué nos puedes decir sobre los casos de el CIS y eSalud? A ver, el sector salud, como sabemos, concentra una gran cantidad, ¿no?, de personales médicos y también personal administrativo. En los últimos años ha habido claramente un deterioro, ¿no?, en la capacidad de gestión, ¿no?, del sector salud. Yo diría que esta idea de generar eficiencia asignativa en términos de la asignación de los recursos, ¿no?, se ha deteriorado a gran escala. Lo mismo la eficiencia técnica y lo mismo la eficiencia operativa, ¿no? El sector salud, digamos, se caracteriza porque, por ejemplo, muchas de las regiones, ¿no?, y muchas de las unidades del sector salud no ejecutan el dinero que reciben, ¿no? Eso, digamos, es la primera señal de que algo pasa con la meritocracia en el sector, ¿no? Lo segundo, cuando uno regresa 40 años atrás, había pues unas cuantas universidades contadas con los dedos que producían nuestro personal médico en el Perú, ¿no? En Lima creo que habían, en los 80, 70, habían 3, 4 universidades, si paramos de contar. En provincias habían otras 4 o 5, ¿no? Entonces, había, de una u otra manera, se producía, digamos, personal, ¿no?, profesional, ¿no?, con relativa acreditación. Eso lo hemos perdido, ¿no?, en los últimos 20 años, lamentablemente. Tenemos un número muy grande de universidades, ¿no?, muchas con pocos niveles de acreditación. Creo que hay información que hay universidades donde 2/3 partes, 3/4 partes de los médicos que se gradúan no pasan el examen nacional de medicina. Es gravísimo, ¿no? Y yo creo que es mucho más grave cuando la mayor parte de ese personal no acreditado termina exactamente en el aparato público, ¿no? Entonces ahí yo creo que tenemos un trabajo muy duro que hacer, ¿no? Ahora, mi impresión es que mucho de esto tiene que ver con los arreglos institucionales, ¿no? Yo creo que hemos perdido la batalla de tener arreglos institucionales cerrados, transparentes, abiertos, que permitan producir médicos acreditados, producir enfermeras acreditadas, ¿no? Contratar personal administrativo acreditado en todas las entidades públicas, ¿no?, que trabajan en el sector salud. Y creo que esa parte es la parte débil, ¿no? Si esa parte la resolvemos, creo que podríamos resolver el problema, ¿no?, que estamos observando. ¿Y en eSalud qué problemas notas? En eSalud yo creo que es el mismo diagnóstico, ¿no?, en los últimos años, ¿no? Hay un tema ahí complejo por un lado se necesitan mayor cantidad de médicos, ¿no?, y la respuesta del sistema es contratar más médicos, pero con poco cuidado en la acreditación. Y yo creo que ese es un tema que se puede resolver internamente. Son las mismas instituciones las que tienen que poner sus especificaciones técnicas, ¿no?, de cuáles son los niveles de la calidad, digamos, del personal médico, la calidad del personal administrativo que se debería contratar. Lo otro es que una entidad como eSalud, no nos olvidemos, si bien gran parte del gasto operativo es en recurso humano, la otra gran parte del gasto operativo es compras, ¿no? Y ahí entramos en otro territorio. Tampoco hemos desarrollado, creo esto a nivel de todos los ministerios, no hemos desarrollado una capacidad meritocrática de personal que sea capaz de hacer las compras bien, es decir, a tiempo, transparentemente, ¿no?, reduciendo los costos, generando competencia en los procesos, etcétera, etcétera. Entonces, hay dos áreas ahí interesantes. Por un lado, el personal que ofrece los servicios y está destinado a generar valor por dinero,
pero por otro lado la gente que está trabajando en la área de compras, ¿no? Y que es un área, digamos, tan importante como la primera. Juan José, ¿cómo se puede construir institucionalidad o dejar de destruirla en un contexto populista que asume el gasto público como botín político? Lamentablemente lo que ha pasado en los últimos años, yo diría en los últimos 10, 15 años, es que ese deterioro que se lo imputamos mucho a los políticos, al proceso político, a esta coyuntura en donde los políticos quieren hacer lo que les da la gana y utilizar los recursos a su favor, son un factor, pero no son el único factor. Porque el Estado funciona, digamos, con el nivel político, pero también con esto que es la burocracia, el nivel administrativo, de estas personas que son las que se quedan en la entidad pública y los políticos pasan. Ahí a veces se mira así las cosas. Hemos tenido un deterioro de ambos niveles, del nivel político, por supuesto, y eso lo vemos todos los días en las noticias y con todas las cosas que pasan, pero también en el nivel administrativo hay un fuerte deterioro en donde hemos perdido personas que estaban dispuestas a liderar cambios. Esas personas, por ejemplo, un buen ejemplo de cambios importantes que tuvieron impactos en el Perú fue, por ejemplo, el caso que ha sido tema de estudio también académico, es el caso del cierre de la cédula viva, de la 2530. Claramente hubo un grupo que no era un grupo político, sino era un grupo que pertenecía a la burocracia, digamos, profesional, que lideró ese proceso, que enganchó con los procesos políticos, hizo los cambios administrativos, legales que se tenían y empujaron una reforma importante en su momento. Eso fue importantísimo en la primera década de este siglo. Ya no tenemos esa gente. Lo que nos ha quedado es personas que simplemente, como se dice popularmente, flotan y están ahí tratando de mantener el puesto por la remuneración o por la razón que sea, y entonces no tienes gente motivada a hacer cambios, tienes gente más bien a mantener status quo o hacer lo que sea necesario para mantenerse. Eso creo que es algo que explica mucho el deterioro que ocurre con las instituciones públicas y la capacidad de acción del Estado. Orlando, el presupuesto por resultados existe desde el 2007. Pero resulta ser una formalidad sin efecto alguno. Está condenado al fracaso cualquier intento de medir los resultados de la gestión pública. Claro, en parte porque la burocracia que tenemos ha ido decayendo lentamente hasta producir lo que ya vemos ahora. Y esto lo estamos mirando desde el aspecto de la capital. La degradación de la función pública a nivel peruano es inmensa. Cuando uno empieza a revisar las grandes capitales peruanas como Arequipa, Trujillo, Chiclayo, etcétera, las grandes ciudades peruanas, el nivel de la burocracia regional y municipal es terrible. Los niveles de latrocinio que ha habido y los grandes elementos de destrucción del presupuesto público por resultados empezaron en las regiones. Chiclayo. Por eso un tema central, y me hace recordar mi colega Martínez, que Chiclayo, mi ciudad, fue una de las primeras que mostró estos ejemplos de mal uso del presupuesto por resultados. Esto habla de un tema que está detrás de todo, es el fracaso abierto de la descentralización administrativa que tenemos en ciernes. La próxima legislatura que empieza en el 2026 tiene que afrontar esto sí o sí. El modelo de descentralización que tenemos ha destruido por completo la identidad cultural y regional que teníamos. Ha abierto frentes de destrucción de las relaciones colaborativas entre las administraciones públicas periféricas y las centrales. Ha abierto también frentes de destrucción entre las provincias mismas. Eso no se nota a veces en Lima, pero es abierto el asunto. Entonces, la descentralización que nos dejó el expresidente Toledo realmente ha sido uno de los fenómenos más viciosos que hemos tenido en los últimos años y creo que es parte de los problemas que agregaría lo que Juan José señaló para mostrar que finalmente el presupuesto por resultado es solo algo artificial que está arriba, pero que necesita todo un armazón atrás para que pueda funcionar, ¿no? Muy interesante tu diagnóstico. Rafael, la falta de capacidades de la gestión del gasto y las compras públicas, como mencionaste, sumada a la lógica del botín político, no la lógica del servicio a los ciudadanos como esperaríamos, se traduce en un enorme gasto casi inútil, sin resultados y poblaciones sin servicios esenciales que naturalmente rechazan la política y los resultados que no ven. ¿Por qué no logramos salir de esta espiral decadente? A ver, es claro que la población, los ciudadanos en general, no ven al Estado como una acción colectiva que les favorece, ¿no? Creo que hay muchísima información al respecto. Creo que lo que
nos falta llevar a cabo en el caso, por ejemplo, de compras, que es un tema que estábamos conversando, es establecer líneas de acción claras, ¿no? Las líneas de acción en realidad no son algo que se hace en otros países, hay buenas prácticas, no hay que descubrir mucho la pólvora, ¿no? Tenemos que empezar, evidentemente, con operadores certificados. Tenemos que generar gente que esté calificada para comprar bien, para manejar licitaciones, para manejar concursos públicos, de cosas elementales, ¿no? Desde escribir las especificaciones técnicas correctas, ¿no? De definir los plazos correctos, ¿no? De invitar a la gente correcta a participar, ¿no? Es decir, generar transparencia. El otro tema es que también necesitamos normas adecuadas, ¿no? Simples, precisas, concisas, ¿no? Difícil de sacarle la vuelta, ¿no? Difícil de sacarle la vuelta con el papelito manda, es decir, cosas sencillas, ¿no? Normas concretas que permitan a los operadores, ¿no? Acreditados a hacer que las compras sean mejores. Lo otro que también necesitamos, creo que es importante, y esta es una cosa que los norteamericanos creo inventaron hace más de 100 años, es el famoso American Standard, ¿no? Necesitamos tener estándares, ¿no? O sea, la normalización de los bienes y servicios, ¿no? No podemos, por ejemplo, a mí me parece ridículo que tengamos 5.000 tipos de veredas en el país, ¿no? Tenemos que tener una vereda estándar, ¿no? Que todo el mundo concursa, la especificación técnica tiene que estar definida, todo el mundo concursa, la especificación técnica tiene que estar definida y vamos todas las veredas de Trujillo tienen que ser la misma de Chiclayo y la misma de Pueblo Libre, no tienen por qué ser diferentes, ¿no? Entonces uno va estandarizando. Y lo otro es que definitivamente necesitamos tener un sistema de acceso fácil a la información, ¿no? Es decir, tantos proveedores, ciudadanos, todo el mundo debería tener información completa de lo que está pasando en el ciclo de compras. Y finalmente, claramente necesitamos tener un sistema de gestión simple, ¿no? Y para eso necesitamos tener gente muy acreditada, ¿no? Y entrenada. Ahora, todo esto creo que no hemos hablado, pero me parece un tema crucial también. Hay un tema también de salarios, ¿no? ¿Sí? Es un tema de huevo a la gallina, ¿no? No sé, yo por ejemplo miro el caso de salud, ¿no? Grandes entidades del Estado que manejan 15.000 millones de soles y el gerente financiero de salud gana 12.000 soles. ¿Sí? Entonces ahí yo creo que hay que generar un cambio sustancial en el tema de las compensaciones, los incentivos al personal para justamente atraer a lo mejor, ¿no? Que tenemos en el país. Y Orlando, si quisieras agregar a esto, es hasta escandaloso el tema de las compras públicas, estos concursos donde se presentan postores que cotizan básicamente el mismo precio, se turnan para ganar, o postores que están descalificados, sentenciados, han tenido problemas con la justicia, pero siguen concursando y no pasa nada. ¿Por qué no hay forma de poner en fuerza las regulaciones para impedir que esto siga ocurriendo? En parte, y esto lo conversaba también con algunos colegas de administrativo, es porque hemos tenido muchísimos bandazos normativos sobre la contratación administrativa, sobre todo en el tema de procura pública, que es lo que estamos hablando acá. Es diferente el tema de concesiones, es diferente también el tema de convenios entre administraciones. La procura pública es un campo que se está transformando abiertamente ya en el mundo. Lo que se habla ahora no es tanto calidad-precio, lo que se habla es un equilibrio entre ambos factores que en Perú recién está entrando con la nueva ley de contratos. Ese es un primer punto que creo que nos va a ayudar a mejorar el tema. Pero hay un segundo tema. La gente que hace contrataciones viene más, sobre todo del mundo de la logística y de la abogacía. Muy pocos son ingenieros. Muy pocos son gente de la economía, digamos, de compra, de la economía administrativa de compra, ¿no? Eso crea un sesgo a la hora de poder hacer las cosas, porque el abogado normalmente se fija en la letra pequeña y en las cosas de las fuentes, pero en el fondo tú tienes que tener una persona que mire las cosas de una manera más amplia, para poder de alguna manera buscar la oferta competitiva, pero además la oferta sustentable en el tiempo. En Perú nos hemos acostumbrado solamente a regatear precio, y encima en campos como la medicina. En los campos asistenciales, el Estado es el mayor comprador de medicinas de este país y él con su fuerza a través de la contratación pública podría rebajar los costos si quisiera. Si él es el mayor adquiriente, los proveedores evidentemente se tienen que sentar con él al menos a hablar, pero el Estado no utiliza eso. El Estado siempre deja que todo fluya, hay redes clientelares que se saben en el Ministerio de Salud de años, hay redes clientelares también en e-salud, y no se hace lo necesario para con Fiscalía y jueces penales hacer lo que se tenga que hacer. La Contraloría, más bien, empecinada en atacar a los pequeños sectores, debería concentrarse en estos campos y en la educación para poder barrer todo eso y abrir el espacio para que la nueva ley funcione, ¿no? Sí, es gracioso. Vamos a ir a una pausa, pero todos recordamos la
total imposibilidad de comprar patrulleros o ambulancias, ¿no? Caen ministros, contratan a las Naciones Unidas, pero imposible resolver ese tipo de problemas que parecen menudos. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso. Esto es 4 a la N. Juan José, ¿cómo consolidar un servicio civil meritocrático si la experiencia de servir no sirvió? Lo que pasa es que ahí hay que diferenciar y enfocar en esto que se llama el régimen de la Ley de Servicio Civil, que es esta ley famosa 30057, de la reforma misma de los recursos humanos en el sector público. Y ahí yo diría, diferenciando esas cosas, yo no sería maniqueo en hablar de ese régimen y de que el tránsito de ese régimen es la solución mágica para todos los problemas, porque no creo que haya sido así. Y no creo que se pueda hacer a esas alturas ese tránsito. Yo diría que lo que hay que enfocarnos es, primero, hay muchos problemas en cómo ingresa la gente al sector público. Las personas, y eso también lo hemos comentado varias veces, las personas que ingresan al sector público tienen que tener idoneidad técnica e idoneidad ética. Porque podrías tener personas que saben hacer su trabajo, están técnicamente calificadas, pero no tienen los incentivos ni ninguna motivación para hacer bien su trabajo. Flotan, como decíamos. Entonces tú les puedes tomar exámenes, evaluaciones, acreditaciones y las pueden tener, pero ese conocimiento no se lleva a su trabajo. Ahí el sistema peruano ha sido una coladera. Ha entrado gente por cualquier razón, menos por las razones correctas, que son las de cumplir con la idoneidad técnica y tener la idoneidad ética. Eso es una primera cosa. Una segunda cosa que no existe en el sector público peruano es un sistema de incentivos, positivos o negativos. Da lo mismo si haces tu trabajo bien, regular o mal, porque al final ganas lo mismo, estás en la misma situación, en la misma posición, ni pierdes ni ganas. Deberíamos tener un sistema de gestión de rendimiento, que ese es un punto importante a desarrollar, que no lo tenemos desarrollado, para premiar a quienes corresponda y también para identificar a aquellos sujetos que o no tienen el conocimiento, no se adaptan o no tienen el desempeño necesario y con ellos tomar medidas específicas, ¿no? Y por supuesto los casos graves, a lo que llamamos los casos graves, que son situaciones en donde ya el personal incurre en situaciones extremas como corrupción. O es personal que tiene un desempeño abiertamente deficiente y a pesar de todo lo que hagas, su desempeño no cambia. Tienes que enfrentar esa situación, y a esas personas hay que irlas desplazándolas al sector público, es necesario. Y otra cuestión adicional es revisar, abrir la puerta para la posibilidad de que las entidades públicas sean reestructuradas en cuanto a personal. Por diversas razones, por leyes, por resoluciones judiciales, las entidades públicas yo diría que en muchos casos están sobredimensionadas y tienen perfiles de personas que no son los adecuados con la tecnología actual, con las funciones actuales que deberían desarrollar, con los procesos que deberían desarrollar, no los tenemos. Hay que abrir la puerta para hacer evaluaciones ahí y reestructuraciones y tomar decisiones también respecto de eso. Eso es lo que habría que hacer. Más allá del tema de si transitan o no transitan, si es un solo régimen o varios regímenes. Los temas centrales son esos. Bueno, ha sido complicado, pero no... Lo que me llama la atención es que en cualquier enfoque de esta materia de la crisis de la administración pública aparece la meritocracia como el ingrediente imprescindible, pero justamente no ha sido posible instaurarla, ¿no? Hay una resistencia. De repente la mediocridad rechaza la meritocracia, ¿no? Y eso es lo que hemos tenido durante los últimos años. Rafael, el enforcement, es decir, la capacidad del Estado para hacer cumplir las normas, no está allí sin rendición de cuentas ni sanción efectiva a las inconductas. ¿Cómo establecer una política institucionalizada y exigible de transparencia y rendición de cuentas? A ver, el tema de... Quizás me gustaría de repente ceñirme a un sector, para hacerlo esto más ilustrativo. El tema del sector educación me parece un ejemplo extraordinario de esto, ¿no? Tenemos que más de 500.000 maestros, ¿no? Creo que el Estado en su momento hizo su trabajo, ¿no? Sacó las legislaciones correctas, trabajó mucho el tema de los incentivos, ¿no? Se hizo una gran inversión, pasamos de tener 50 niños por aula a tener 30 niños por aula, ¿no? Los maestros tuvieron un incremento salarial bastante simpático. Yo siempre bromeo a los muchachos de la universidad, ¿no? Donde les digo, bueno, un egresado de la Universidad del Pacífico, según la estadística, cuando egresa gana creo 4.800 soles, ¿no?
pero un maestro acreditado gana 8.000, ¿no? En realidad, creo que en el caso del sector de educación, lo que nos falló fue decisión política, ¿no? Que es una variable importante, ¿no? ¿Cómo ponemos? Tenemos todo, tenemos las leyes, tenemos las normas, tenemos hasta el apoyo de la ciudadanía, pero no hay una decisión política. En el sector de educación se armó toda esta idea de acreditar, ¿no?, a los profesores que querían acreditarse tomando un examen, ¿no? Pero quizá ahí lo que falló fue que ese examen no podía ser eterno. Tenía que haber una entrada y tenía que haber una salida, ¿no? O sea, el Estado no puede tener maestros no acreditados toda la vida. Por siempre, claro. ¿Sí? Es más, están dadas las condiciones para que los maestros que no pasaban el examen se les pueda capacitar. Se les puede capacitar una vez, 2 veces, ¿no? Y luego volver a dar el examen cuando quisieran, porque era voluntario, ¿no? Pero tenían que pasarlo claramente en un periodo de tiempo. Si esa decisión se hubiera tomado hace 10 años, cuando empezó todo esto, el sistema hubiera, entre comillas, limpiado, ¿no? Y hubiera sido, actualmente sería más meritocrático, porque tendríamos los maestros que pasaron el examen, ¿no? Y se hubiera generado justamente lo opuesto que mencionabas, Gonzalo. Entonces habría más personal meritocratizado como profesores, hubiera habido más incentivo a los jóvenes a entrar a la carrera magisterial, algo que no hay, ¿sí? Pero entonces yo creo que ahí deberíamos trabajar el tema político de quién toma las decisiones, ¿no? Quién corta el pastel en el momento adecuado, ¿no? Y por tanto, digamos, meritocratizar todo el personal de maestros en el Perú, ¿no? Algo que no hemos logrado, a pesar que hemos tenido toda la legislación, hemos tenido los presupuestos, ¿no? Hemos tenido la normatividad, la acreditación, la capacitación, etcétera, pero no se ha logrado. Pero ¿no tienes la impresión que los sindicatos magisteriales rechazan la meritocracia con alma, vida y corazón? Sí, clarísimo, está claro, pero justamente lo rechazan porque no tienen ningún incentivo de entrar en este proceso, ¿no? O de pronto esos maestros justamente son los maestros menos capacitados que, como mencionaba Juan José, va a haber un grupo en la meritocracia que por más que los eleves al cuadrado, los multipliques por 4, nunca van a acreditar. Esa es una realidad. Y hay que tomar una decisión sobre ese personal, ¿no? Y los maestros no son diferentes al resto del personal administrativo del aparato público. ¿Qué piensas, Juan José, de este incremento de pensiones de maestros, incluso con cédula viva, a 3.300 soles? Esa es una buena pregunta, porque el sistema de cédula viva supuestamente estaba cerrado y cuando se hizo el cierre de la 2530 inclusive se modificó la Constitución para que no se pudieran retomar o revivir sistemas de ese tipo, ¿no? La otra pregunta va a ser, y creo que ya lo ha dicho el Consejo Fiscal o el Ministerio de Economía y Finanzas, ya han mencionado el tema de que eso no es fiscalmente sostenible, no es viable, es una norma puramente populista que claramente va a ser bien difícil de implementar, ¿no? Pero hay muchas en estos días, Y hay ¿no? muchas que se están dando. Y ¿no? va a Que ya se ser han dado. Y va a seguir la difícil fiesta, encontrar ¿no? el valiente que las enfrente. Orlando, desde el otro extremo de la situación, ¿cómo blindar a los funcionarios capaces y a las políticas de largo plazo de la injerencia política y el populismo? ¿Qué condiciones permiten blindar políticas de largo plazo? Claro, ahí hay como varias perspectivas para entender qué es blindar jurídica o fácticamente a un funcionario bueno, ¿no? La primera coraza que tiene un funcionario es su modelo de función pública. O sea, si en el modelo, en la ley encuentra mecanismos de responsabilidad que son claros, en donde él sabe que cumpliendo sus deberes no lo va a llevar a la picota a través de la disciplina o del derecho penal, el funcionario va a seguir un rumbo para aplicar sus obligaciones. Pero claramente en Perú, la gente que hace bien las cosas a veces termina en la disciplina, sea por Contraloría o por disciplina doméstica, o termina denunciado en Fiscalía, porque tenemos en la actualidad un fenómeno que está alentado por los medios de comunicación, que es el populismo punitivo. El populismo punitivo no solamente es expresión de lo que puede decir la fiscal de la nación o los fiscales o los jueces. El populismo se da también por periodistas que exacerban ciertas cuestiones que no son exactamente disciplinables o sancionables. Y eso es abierto. Una segunda coraza que tiene el funcionario siempre es los resultados que obtiene. Los resultados que obtiene pueden ser
a veces modestos y sobrios, ¿no? Como por ejemplo hacer una pequeña reforma, rebajar la cantidad de expedientes, pero eso en Perú no se le valora. En Perú se valoran las grandilocuencias, la política pública macro hecha, pero no, el funcionario es el que te reduce la cantidad de tiempo para poder tramitar una licencia. Es el que te permite, por ejemplo, acceder a un título habilitante teniendo deberes de cortesía bien aplicados sobre el ciudadano, porque para eso está. Mucha gente en el primer mundo siempre repite, la administración pública está para lo cotidiano, para permitir que la ejecución de la ley de lo cotidiano se haga, ¿no? Segunda barrera. Y por último, la tercera barrera. Yo creo que tienen que tener seguros. Hay mucha gente termocéfala en el Parlamento y en el mundo de la tecnocracia que quiere quitarle los seguros de defensa legal a los funcionarios. Y eso evidentemente los pone en el desbande, porque sin ese seguro, ¿cómo van a poder afrontar con su sueldo investigaciones penales en donde el abogado penalista realmente los esquilma? El abogado penalista tiene costes muy altos. Entonces tienes que tratar de crear un seguro para poder cuidarlos también. Cuidarlos incluso cuando se van, porque ese es un tema clave para que tengan un proyecto de vida dentro de los términos razonables. En ese contexto, y abonando a lo que tú dices, es una desgracia que los procesos penales en el Perú duren 10, 15 o más años. Estás en una situación de incertidumbre absoluta. Es terrible. Y 15 años es casi la mitad o la tercera parte de tu vida profesional. Y eso ocurre. Y eso no es todo, porque cuando ellos se equivocan, el error judicial, el error fiscal o el error de la Contraloría, nunca se resarce. Ese es otro tema que es una falta de una de las patas del Estado de Derecho en Perú. Cuando los poderes públicos se equivocan, tienen que pagar. Pero en Perú no hemos todavía ideado ese sistema para hacerlos responsables económicamente por los daños que causan a funcionarios y a ciudadanos también, ¿no? Y todo esto trae a la mente, ¿cómo es que los peruanos soportan tanto abuso de las autoridades? Porque es un maltrato cotidiano, ¿no? Desde las grandes colas, la incapacidad de dar servicio, y la gente parece que soportara de todo. Yo creo que eso se explica por la informalidad. Pueblo en la estoico. que- Pueblo estoico. Puede ser eso, pero también se explica por la informalidad en la que vivimos. También. La gente vive al margen del Estado. La gente soluciona sus problemas que podrían ser solucionados mejor de manera colectiva con el Estado, los soluciona de manera privada, de manera informal. Prefieren Entonces, la informalidad. Prefieren la informalidad, prefieren vivir al margen de lo que diga el Estado, solucionar sus problemas de manera privada, aunque eso sea ilegal o esté fuera del marco jurídico. Pero como además el Estado es tan inefectivo que no les dice nada, pues tú puedes la construcción es el ejemplo más claro de eso. Tú puedes construir sin licencia, sin permiso, a la vista y paciencia de todo el mundo, y nadie te dice nada. Nadie te dice nada. Entonces, ¿para qué está la regulación? ¿Para qué existe la zonificación y diversas expresiones regulatorias? Si al final la misma gente se da cuenta que el Estado es absolutamente inefectivo. El tránsito es otro efecto, ¿no? Tenemos reglas de tránsito ¿para qué? Para que haya orden, para que haya menos accidentes. Y a mí siempre me desconcierta cada vez que hay un accidente monstruoso, siempre nos sorprendemos, entre comillas, de que ese vehículo tenía, no sé, pues 200 multas y que el conductor debía $1 millón en multas. ¿Cómo es posible que pase eso en un país donde hay Estado, supuestamente? Un vehículo así, un sujeto así, no debería circular más, pero circulan todos los días. Eso refleja una falla muy grande del Estado y que la gente está viviendo al margen de lo que haga el Estado. Entonces, para muchas cosas no necesitamos al Estado, nos arreglamos solos. Esa debe ser la conducta, la visión de muchas personas. De repente el Estado es pues aparente, ¿no? Y también yo quisiera añadir en eso, pero por un lado tenemos el sector informal que vive ajeno al Estado, pero también tenemos el mundo formal, ¿sí?, que trata de utilizar el Estado, ¿no? Y no sé cuál es más grave. La otra vez que yo conversaba con algunos amigos, algunos me preguntaban, me decían, pero bueno, ¿por qué se demora tanto el sector formal de hacer ajustes en el Poder Judicial? ¿No? ¿Quién es el ganador número uno de un Poder Judicial donde fundamentalmente no funciona y el tema no se soluciona necesariamente por las leyes, sino con, como sabemos, con soles, ¿no? Entonces, básicamente, el que tiene más soles. Entonces, el que tiene más soles resuelve sus problemas judiciales. Entonces, ¿cuál es el incentivo de generar reformas, por ejemplo, en el sector judicial? Muy bajos, ¿no? Y justo también comentábamos alguna vez anterior el crecimiento del presupuesto de las entidades del sistema judicial, el propio Poder Judicial, el Ministerio Público. En 15 años han triplicado su presupuesto. Entonces llama la atención teniendo más... Otra vez, volvemos a lo mismo, ¿no? Es más recursos, más personas y no funcionan mejor. Y los salarios. Por supuesto. Los jueces Sí, sí, ganan sí. muchísimo Sí, sí, dinero. sí.
Sí, tú analizas el presupuesto y ves el componente remunerativo, lo que llaman la categoría 1 en presupuesto, y crece. Y los procesos judiciales ni siquiera marchan más rápido, ni hablemos de predictibilidad, porque uno puede decir blanco, el otro puede decir amarillo y otro puede decir negro, así de discrepancias, de discrepantes estamos. ¿Qué seguridad jurídica puede haber ahí? Juan José, vamos a mirar otro aspecto de esta situación. ¿Tú crees posible seriamente que se puede establecer sanciones efectivas al clientelismo y al nepotismo? Y en la otra cara de la medalla, ¿será posible establecer estímulos a funcionarios de alto desempeño? Normas para lo primero existen, desde hace muchos años además. Una de las cosas que necesitamos... Es decir, normas de control de... Sí, sobre el nepotismo, sobre la incompatibilidad, existen hace por lo menos 20, 25 años. 25 años más atrás. Sí, hasta más atrás. Pero claro. no se aplican. Ese es el problema. En muchos de los casos, en la relación Estado-ciudadanía o Estado-sociedad, tenemos las normas, como también Rafael decía. El problema es que nuestro Estado falla en el enforcement, falla en la supervisión, falla en la fiscalización. Y lo mismo pasa en las reglas internas del Estado, que son estas reglas administrativas, los famosos sistemas administrativos. Tienes un montón de leyes que dices no puedes contratar locadores, no puedes contratar servicios para labores permanentes, para labores subordinadas. Y eso se ha repetido, se ha extendido, y ningún ente rector, y básicamente ahí están los del MEF, porque es abastecimiento, porque es presupuesto, creen que dando la norma, las normas se van a aplicar solitas. No hay supervisión. Otro tanto podremos decir también con los temas de servicio civil. ¿Cuántas acciones indebidas, cuántas acciones irregulares se realizan en todas las entidades? Falta supervisión. La supervisión también hace que la gente se alinee, ¿no? Yo creo que en muchos casos no es que la norma se desconozca, sino que en muchos casos el hecho de que no se supervise te genera el incentivo a violar abiertamente la norma. A nivel presupuestario también, en algún momento recuerdo, el Ministerio de Economía hizo el intento de revisar partidas y gastos de algunas entidades públicas y se descubrieron cosas que eran una barbaridad desde el punto de vista legal. Pero como nunca las había supervisado, las descubrieron pues 5 años después, 10 años después, cuando ya estaban normalizadas y además después la gente decía, pero es mi derecho. ¿Cómo combates eso? Entonces, parte del problema es, tenemos muchas reglas, pero no tenemos enforcement, no tenemos supervisión, no tenemos fiscalización. Entonces, inclusive dentro del Estado nos acostumbramos a hacer las cosas de cualquier manera. Y eso te genera más desorden, más burocratización, menos eficiencia, menos efectividad. Creo que hay, claro, dos tipos de leyes. Aquellas que simplemente no se aplican, como estas de nepotismo y cosas por el estilo. Y otras leyes que se dictan, suenan bien, pero no hay recursos para implementarlas. No les dan presupuesto, no hay personal calificado para ponerlas a funcionar, y bueno, se quedan archivadas. Y lo gracioso es que si tú le preguntas a un funcionario bien intencionado, ¿hay este problema? No, pero ya hay una ley. Claro, hay tantas leyes, pero eso no ha resuelto los problemas y no se puede para qué sirve. La sociedad no se cambia por decreto. Exacto. Hay mucho escrito sobre eso, en derecho, en mucha ciencia. La sociedad no se cambia por decreto. En Perú creen que la sociedad sí se cambia por decreto. Y eso es el gran problema. Parten de una falacia para tratar de cambiar la realidad y siguen haciendo lo mismo siempre. Yo no sé si siguen haciendo lo mismo siempre. Si se creen en la falacia. Yo creo que en muchos casos saben que no lo cambia, pero hay que hacer como que trabajamos y entonces hay que sacar una ley o hacer un cambio. Cuando hay un problema, pásense por la administración pública, lo primero que se les ocurre, lo primero que hacen es cambiar alguna norma. Y cambian la norma y ahí queda. Y a ver si la norma solita cambia la realidad. No se cambia la realidad por decreto, como dice Orlando. No se cambia. Pero ¿qué tanto también es responsabilidad de los ciudadanos, ¿no? Todo esto. Elegir que aceptan, que eligen de manera inadecuada, ¿no? De manera sistemática, a sabiendas, ¿no? A propósito de lo que decías, Rafael, una vez conversábamos con un grupo de colegas también, y justo hablamos de eso, porque decíamos, a ver, los congresistas, los políticos que tenemos, han llegado de Marte y han invadido y han ocupado esas posiciones así de la nada, han venido un platillo volador y los ha puesto ahí en ese lugar. No, yo creo que de alguna manera también reflejan lo que somos. Exactamente. Individualistas. Sí, individualistas, informales. Pepe el Vivo, ¿no? Sí. Esa cultura de Pepe el Vivo se está reflejada políticamente ahí. Sí. Ese tema, por ejemplo, el despotismo, siempre salen los casos de manera sistemática. La VAR es una institución nacional. Cuando tú lo conversas con gente allegada a uno, como que el despotismo es algo que, bueno, sí, pero... Es un pecadillo. No es lo más relevante el problema, Claro. ¿no? Entonces, No soy corrupto, por lo menos. Es un pecadito. Pero eso habla de un tema que es fundamental, ¿no?
si nuestro país quiere ser un país de primer mundo, necesita al menos dos cosas que se puedan lograr en los próximos 5 años. Fortalecer y tener un sistema de políticos profesionales. O sea, necesitamos políticos profesionales con urgencia. Sí. Chicos que salgan desde los 16 años y se sientan que van a ser políticos y van a representar a otros. Cosa que ahora no se alienta. ¿Ah? Se les dice, no, la política es mala. No, la política es necesaria en una sociedad, sobre todo si quiere ser civilizada. Así es. Y un segundo tema es, hay que tender en nuestras universidades, y eso al menos yo siempre lo hago, de que la gente que tenga vocación por lo público se le aliente y llegue a ella, porque a pesar de todo lo que estamos hablando, necesitamos funcionarios de buen talante. O sea, se necesita gente buena en el sector público siempre. Es que la existencia del Estado es inevitable. Hay cosas que no podemos solucionar individualmente. Necesitamos al Estado, pero un Estado que funcione. Y la desgracia de nuestro país es que tenemos un Estado que no funciona, o que funciona muy mal o de manera muy limitada. Bueno, estamos llegando a esa conclusión, el Estado no funciona y necesitamos uno. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de regreso, este es el último bloque de 4 a la N. Estoy conversando con Rafael Cortés, Orlando Viñolo y Juan José Martínez sobre la administración pública y el Estado que tenemos. Rafael, a ver, una pregunta un poco dura. Funcionarios sin mérito, leales al poder político de turno, gestión sin calidad, brotes de corrupción, rechazo ciudadano, presión política para participar del Estado como botín y leyes populistas, clientelistas por doquier. ¿Cómo romper este modo de gobierno que parece haberse impuesto? A ver, si uno mira, digamos, la experiencia en el Perú sobre las grandes reformas que se hicieron en el sector público, yo diría que se necesita generar un cambio básicamente donde es posible hacer el cambio con el poder político, ¿no? ¿Sí? No me cabe duda. Alcanzando el poder político para hacer un cambio. Sí, no me cabe duda de que digamos, en este estado que tenemos, ¿no? Bastante verticalizado, ¿no? Así como se pueden hacer destrozos, ¿no? Con malas decisiones de arriba, yo creo que se pueden hacer grandes avances, ¿no? Y grandes cambios, ¿no? Si tuviéramos la estructura política de los políticos, ¿no? Adecuados en la toma de decisiones, ¿no? Porque definitivamente hemos llegado, creo, a un punto donde el costo de hacer cambios en la meritocracia y construir un Estado más moderno va a generar evidentemente no solamente costos económicos, sino costos políticos, ¿no? Muy grandes, ¿no? Y esto nos pone un poco en la discusión de lo que va a pasar en el próximo resultado electoral, ¿no? Y ese es un tema que a mí personalmente me preocupa, creo que a muchos, ¿no? Que dado el contexto es muy posible de nuevo un resultado fragmentado, ¿no? ¿Sí? Y si va a haber, digamos, 15 partidos en el Congreso, ¿no? De todos los colores, ¿no? Generar realmente consensos para hacer cambios, por ejemplo, en el sector de educación, ¿no? Con nuestros maestros, para hacer cambios, no digo grandes cambios a nivel nacional, pero sí se pueden hacer cambios de manera estructurada en lo que se llama ese 20-80, ¿no? Yo creo que en el Estado peruano tenemos 20% de instituciones que finalmente tú puedes hacer el 80% del cambio en el volumen del dinero, ¿no? Salud es un buen ejemplo, ¿no? 15.000 millones de soles, ¿no es cierto? Es solamente una institución. Es mucho más fácil hacer una reforma institucional, digamos, en salud, ¿no? Para que puedas hacer mejor uso de los 15.000 millones de soles y hacer mejor uso de los 100.000 personas que trabajan en esa institución. Y puedes hacerlo así con varios gobiernos regionales, ¿no? Con varias entidades del Estado y construir nuestro Estado, ¿no es cierto? Nuestros entes reguladores de élite del pasado, de a poquitos. Creo que eso es posible y factible, ¿no? Las islas de eficiencia. Las islas de eficiencia, correcto. Islotes, sí. Sí, o grandes islotes, yo diría. Grandes islotes, a ver. Donde podemos marcar la diferencia a todo nivel, ¿no? En términos de compras, en términos de asignación de recursos, etcétera. Orlando, ¿cómo lograr que las instituciones de control, como la Contraloría, el Poder Judicial, la Fiscalía, actúen con eficacia y autonomía sin ponerse al servicio de intereses políticos? Personas, ¿no? El gran tema es siempre personas. Para ser un buen juez, un buen fiscal o un buen auditor,
necesitas tener la carrera de élite que no la tenemos en la actualidad. Meritocracia nuevamente. Meritocracia, pero ojo, ya no es dinero, se gana bien, en las tres entidades se gana un sueldo más que decente dentro del mundo profesional. Ya no es fórmulas de estatus social, porque un juez y un fiscal dentro de provincias y en la propia Lima tienen un estatus importante. El tema es condiciones de trabajo. Me parece que tanto en la Contraloría, el Poder Judicial como el Ministerio Público no tienen esas condiciones de poder público relevante que sí aparecen en otros países, ¿no? Es decir, uso de tecnología más adecuada, mejores medios para poder relacionarse, una posibilidad abierta de poder tener bibliotecas, que eso es fundamental para un jurista. O sea, los juristas necesitamos bibliotecas para poder trabajar. Y fundamentalmente algo que se nota ahora es esa falta de relacionamiento correcto que tiene que existir dentro del poder público. No puede ser, y lo digo con todo aprecio por las personas que están involucradas, que veamos esos espectáculos en el Ministerio Público de todos los días, ¿no? Ellos son una de las partes fundamentales del sistema de justicia. Eso, por ejemplo, nunca pasó en el Tribunal Constitucional peruano. Por eso el Tribunal Constitucional siempre ha mantenido un estatus diferente. Pero el Ministerio Público en los últimos años se ha degradado a partir de las cabezas. De nuevo, el problema son personas. Juan José, ¿qué se ganaría reduciendo ministerios? Yo no sé si la solución sea reducir ministerios por reducir. El tema es mejorar su capacidad, lo que se llama capacidad institucional, su capacidad de acción, su capacidad de funcionamiento. Ser más eficientes, ¿no? Hemos hablado del tema de abastecimiento, ¿no? Cómo conseguir que el programa de alimentación para niños, lo que antes se llamaba Jaliwarma, que ahora se llama Guasimicuna, creo, funcione mejor y no se nos filtren malos proveedores en donde le terminan dando cualquier cosa a nuestros niños, que encima son las personas que están en sectores más vulnerables. El tema no es tanto el tamaño del número de entidades públicas. Lo que más me preocupa es cómo generar mayor eficacia, mayor eficiencia en su funcionamiento. Y yo creo que eso pasa por varios factores, ¿no? Creo que el gobierno que entre va a tener que, si quiere que mejore el funcionamiento del Estado, una primera cosa que se debería hacer es esto que se llama evaluación de impacto. Ver si las políticas o las instituciones realmente han cumplido con los objetivos para los cuales se habían diseñado, se habían construido, se habían fundado. Una segunda cosa es, en cuanto a personal, gestión de rendimiento más mecanismos de incentivos, ¿no? Es ver que el personal que tenemos está funcionando, no está funcionando, qué limitaciones tiene, tomar medidas frente a ello y a eso sumarle mecanismos de incentivos, tanto los positivos, que son premios, son bonos, la gente puede tener derecho a ganar más si es que efectivamente cumple objetivos y es eficiente, o también mecanismos sancionadores, ¿no? Si no funcionan, si está teniendo infracciones, si son ineficientes abiertamente, hay que tomar medidas contra eso también. Y como decía, reestructurar o abrir la posibilidad de rediseñar y redimensionar, reestructurar a las entidades públicas para ver la cantidad de gente que necesitamos y contrastarla con la que tenemos. Porque podría ser que tenemos una determinada cantidad de personas, pero no son los perfiles que necesitamos. Porque las entidades hay que reestructurarlas, porque podrían trabajar mejor de otra manera. Hay que abrirnos esa posibilidad. Hoy día esa posibilidad, desde el punto de vista legal, es rígida, no podemos hacer cambios, lo cual te lleva a generar capas de personal, ¿no? Si este grupo no funciona, crea otro régimen y ese otro grupo funcionará un tiempo. Y cuando este empiece a burocratizarse y no funcione, creamos otro sistema, es como las capas de las cebollas, ¿no? Vamos teniendo cada vez más. Pero los que están más abajo y que no suman, no crean valor público, como se dice, siguen estando ahí. Y eso también hace que nuestro presupuesto cada vez crezca más en cuanto a temas de personal. Yo creo que, pero hay que tener la disposición de hacer ese tipo de acciones, ¿no? Otro tema de gran preocupación, Rafael, es la penetración creciente de las economías ilegales, tanto en la política y sus actores como en la propia economía. ¿Tú crees que esto es algo sencillo de revertir? Bueno, lo hemos dejado crecer, ¿no? En los últimos años, ¿no? Los números hablan por sí solos, ¿no? La otra vez estaba mirando las estadísticas, creo que son casi como 8.000 millones de dólares en oro que se exporta ilegalmente. Es impresionante. Eso ya representa, creo, ya más de la mitad del oro legal que exportamos, ¿no? Estamos volviendo a la época del virreinato, cuando el 50% del oro salía por el Río de la Plata, ¿no? Y no solamente es el oro, ¿no? Son también otros minerales, es también la madera, ¿no? El oro ya superó en términos de volumen, creo, al narcotráfico, ¿no? Entonces estamos hablando de grandes volúmenes. Creo que la pregunta clave es ¿dónde termina ese dinero? ¿No? Acá, y claro, en Perú. ese dinero básicamente ahora está quedándose en el Perú,
lo vemos pero no lo queremos ver, pero está en muchos de los edificios, ¿no?, que vemos en Lima Metropolitana, ¿no? ¿Sí? Está en nuevos negocios emergentes, ¿no? Eso es dinero que se blanquea en negocios, ¿no? ¿Sí? Y ese es un tema serio, porque también lo que estamos viendo es que estos grupos de economía ilegal, ¿no?, estos empresarios, digamos, ilegales, también están teniendo influencia a nivel político, ¿no? ¿Sí? Tanto a nivel de ciertas regiones, donde es bastante obvio, ¿no?, cuáles son, pero también ya aquí en Lima Metropolitana, ya en nuestro Congreso, ¿no? ¿Sí? Y vemos que hay leyes que salen en beneficios de estas actividades ilegales. Entonces ahí tenemos un serio problema que tenemos que resolver, ¿no? Y esto también está generando algún involucramiento con la meritocracia, esa meritocracia que creemos que ahora resulta en gran parte trabajando para la economía legal, ¿no?, que tenemos que resolver. Yo diría, a ver, cuando uno mira los números en general de nuestra burocracia, yo creo que la pregunta clave es ¿cómo hacemos para blindar a esos 2.000, yo diría 3.000 funcionarios a nivel nacional, ¿sí?, que son los que pueden marcar la diferencia, ¿no? ¿Sí? Sí. Y la pregunta es cómo despolitizamos esos puestos. Y yo diría que la respuesta podría sonar bastante sencilla, decir, bueno, tenemos que identificar esos 2.000, 3.000 puestos y hagamos un arreglo particular, una isla, ¿no?, como mencionaba Juan José, y decir que esos 2.000, 3.000 puestos tienen que ser reclutados por un headhunter internacional, ¿no?, y despolitizarlo completamente y al menos proteger esos puestos con meritocracia de élite. Digo esto porque creo que sabemos todo de nuestra experiencia que tenemos con el sector público, es que cuando hay una persona A arriba, es muy difícil que exista una persona C menos abajo. Usualmente la persona A gotea hacia abajo, busca asesores igual a ellos, contrata a sus segundos parecidos a ellos. Hay una irradiación. Yo creo que el gran problema de la pérdida de meritocracia ha sido esa. Pero la persona C-4 estaban arriba. Exacto. Imagínense lo que hay abajo. Exactamente. Yo creo que es el gran dilema que todo el mundo percibe en la burocracia. Y tenemos que romperlo, quizás con estos mecanismos, ¿no?, un poquito heterodoxos, lo podríamos lograr en el corto plazo. Bueno, estamos llegando a los minutos finales y les voy a pedir a cada uno de ustedes, en, digamos, 2 minutos, hagan un balance de lo conversado. Orlando, por favor. Sí, no existe la receta para cambiar un país. Perú fue un país degradado y casi olvidado dentro de la órbita de la civilización occidental, pero logró salir adelante a pesar de todo. Somos un país, como dije, estoico, que aguanta todo, que soporta todo y sigue adelante, pero tenemos defectos muy clásicos del individualismo, ¿no?, que es propiamente de la subsidiariedad que nuestra Constitución asumió para poder sacarnos del hoyo. Por eso yo creo que hay 4 cosas que me parece que surgen de toda la conversación que hemos tenido. Persona, organización, territorio y potestades. Esas 4 cosas tienen que tratarse de alguna manera a partir del 2026, sea quien sea, de izquierda, de derecha, sea quien esté también en el Congreso, porque se tendrá que hacer algo sobre la función pública. Y todo parte de la ley. Lamentablemente, o para bien, el principio de legalidad es lo que manda. En la organización está claro que la descentralización administrativa peruana ha fracasado y ya no podemos seguir como estamos. Tiene que haber una racionalización de esta y ya veremos también en el Poder Ejecutivo qué hacemos, porque evidentemente tenemos mucho Poder Ejecutivo en la capital y el Callao, pero en fronteras no hay prefecturas ya como antes, no existe representación del presidente de la República para poder coordinar con los gobiernos regionales, no se siente a la administración del Estado. Y en temas de territorio, toda esta idea que tenemos de los departamentos es un fracaso también. No funciona así ya el Perú. O sea, eso fue una utilización de demarcación territorial del siglo XIX. Tenemos que pensar en otra cosa. Y para cerrar, y con esto cierro, tanto potestades como las tenemos ahora aparecen altamente desordenadas. Tenemos que existir un orden competencial mucho más elaborado. Eso implica, lo que decía más temprano el profesor, estandarizar el tema de muchas cosas, pero sobre todo entender de que la administración pública es una, y como una tiene que articularse para responder a problemas públicos, ¿no? Rafael, por favor, en 1 minuto. Sí, yo, digamos, en la misma línea, creo que tenemos que hacer grandes esfuerzos los próximos 5 años en invertir, en capacitar en nuestra burocracia pública. O sea, el Estado es necesario, claramente es necesario, pero creo que es necesario, y esto debemos remarcar a toda la población, uno de los grandes roles, o quizá el rol más importante de nuestro Estado, es fortalecer mercados,
¿no? Y se fortalece mercados de diversas maneras. Se fortalece mercados cuando tenemos un poder judicial, ¿no? Que ejerce la ley para todos, ¿no? Se fortalece mercados cuando tenemos personas idóneas que asignan los recursos de acuerdo a las necesidades de la población, ¿no? Para que la población básicamente responda y reconozca ese Estado como legítimo. También cuando generamos capacidad del Estado para invertir bien las obras, ¿no? En los lugares correctos, de manera transparente, ¿no? Y lo último, cuando cumpla su rol en la parte de formación de capital humano, que es la parte de educación y salud, ¿no? Entonces yo creo que la capacitación es crucial. Tener normas adecuadas y simples también es importante, lo cual va a requerir claramente entonces reformas a nivel, ¿no? De legislaciones. Y finalmente, y simplemente también importante en términos de rendición de cuentas y transparencia, es que tenemos que tener un sistema de información en el país donde la gente conozca y que sea accesible lo que el Estado está haciendo, ¿no? Porque si no el Estado, nadie sabe lo que hace el Estado, ¿no? ¿Sí? Por favor, Juan José, en menos de un minuto. Vinculando lo que han dicho Rafael y Orlando, yo diría, ¿cómo hacemos todo eso? Tenemos, y se vincula también a algo que ya había dicho antes Rafael, tenemos que identificar a esos puestos directivos, que son básicamente puestos directivos, recuperar a esas personas que tenían liderazgo, y el líder es ese que se enfrenta a la organización, que conoce el contexto, que se la juega por hacer cambios. Necesitamos recuperar a esas personas que, que han existido en el sector público, en diferentes entidades. Que han sido, por ahí quedan algunos, pero ha habido una fuga masiva, digamos, por las persecuciones que han habido a nivel Contraloría, Fiscalía, o diversas cosas, o por la misma política. Han dicho, yo con estas personas no trabajo y mejor me voy, y son profesionales tan calificados que les va bien en el sector privado también. Tenemos que recuperar ese liderazgo. Porque esos líderes son los que van a mover todas estas cosas de las que hemos estado hablando. Los burócratas van a estar tranquilos como están, son serviles al político que esté. Necesitamos a esos líderes. Esos líderes son los que enfrentan, son los que surfean la ola política y llevan al barco al lugar donde queremos que esté. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido productivo conversar con ustedes y Rafael, Orlando y Juan José, les agradezco nuevamente. Buenas noches.